que no tiene como evangelista. Y ese mensaje de Lucas 19 es uno de ellos, como el hijo pródigo, por ejemplo, como la mujer encorvada. Son mensajes evangelísticos que los uso mucho, hermano, con la ayuda de Dios, para poder, en el nombre de Jesús, alcanzar un alma para Cristo. No que la alcance yo, sino que a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra expresada, Dios alcanza, Dios toca el corazón de esas personas. No somos nosotros, solo somos portavoces. Nada nos pertenece a nosotros. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a dar lectura a estos versículos de la palabra de Dios en esta tarde, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 19, versos 4 y 5. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gracias te damos, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, por esta tu palabra. Bendícela en los corazones y que a través de ella usted alcance un alma necesitada, agobiada, desesperada, herida, destruida, perdida, Señor. Usted la pueda alcanzar a través de su palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados en el Señor, un encuentro con Dios se llama el tema en general, pero hoy trataremos una parte de ese tema. ¿Cuándo tenemos ese encuentro? Ya hemos visto en 2 mensajes cómo podemos tener ese encuentro. Y mencionábamos, reconociendo que somos pecadores, humillándonos, obedeciéndole y acercándonos a Él con fe. Hoy nos corresponde tercer tema, tercera parte, ¿cuándo tenemos ese encuentro con nuestro Dios? Bien, usted conoce la historia de Zaqueo, un pequeño hombre, ¿cierto?, que solo quería conocer a Jesús, que solo quería verlo, quería saber cómo era, quería contemplar su figura, sus ojos, su apariencia, pero era tan pequeño que no podía llegar a donde Jesús estaba, porque mucha gente rodeaba a Jesucristo. Él corrió, subió a un árbol sicómoro y allí se quedó agazapado esperando que Jesús pasara por ese lugar. Pero cuando Jesús llega a ese lugar, dice la Biblia que mirando hacia arriba, ¿verdad? Mirando hacia arriba, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? ¿Qué está haciendo Jesús al decirle esas palabras? Bueno, ¿cuándo tenemos un encuentro con Dios? Cuando somos llamados. Cuando Dios a usted le está llamando, es porque Él está teniendo un encuentro con usted. Jesús está llamando a Zaqueo en ese momento. Jesús estaba en el árbol, Jesús estaba en tierra, y Jesús le dice: Zaqueo, desciende. ¿Qué está diciéndole Jesús? Lo está llamando. Lo está llamando, así como Jesús hoy te está llamando a ti. Es decir, hoy Jesús está teniendo un encuentro contigo. Hoy Jesús se está encontrando con usted. Hoy Jesús se está encontrando con aquel que está perdido, con aquel que está lejos, con aquel que está escondido, con aquel que a lo mejor le da vergüenza estar en la iglesia por su pecado. Jesús le está diciendo: date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Hoy es necesario que yo pose en tu corazón. Hoy es necesario que tome control de tu vida. Dios, ¿qué está haciendo ahí? Está llamando a Zaqueo. Pero hoy día no es Zaqueo. Hoy día eres tú. Hoy día eres tú, hermana, hermano, joven, señorita. Hoy día eres tú, que a lo mejor estás en ese árbol sin poder moverte, agazapado, solamente mirando cómo Jesús pasa, mirando cómo la gente le sigue, mirando cómo Jesús obra, mirando cómo Jesús bendice a muchos, mirando cómo Jesús derrama de su Espíritu Santo a otro, pero en ti no sucede absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tienes un encuentro con Dios. Porque todavía no tienes ese encuentro con el dador de la vida. Y te falta tener ese encuentro. Todo hombre, toda mujer, todo joven, anciano, necesita tener ese encuentro con el Dios vivo. Y una de las formas de encontrarnos con Él, una de las maneras de encontrarnos con Él, es a través del llamado que el Señor hace a nuestra vida. Jesús hizo ese llamado a Zaqueo. Jesús hizo ese llamado a ese pequeño hombre. ¿Qué haces ahí, Zaqueo? Vamos, desciende. Ven, ven. Lo mismo te está diciendo Dios a ti. Ven. ¿Qué haces ahí donde estás? Hundido en los vicios, hundido en la violencia, hundido a lo mejor en el fango, hundido en la oscuridad. ¿Qué haces allí? Jesús te está llamando porque Él quiere tener un encuentro contigo y te dice, ven. No te quedes ahí. Pero el hombre está cómodo ahí. La mujer está cómoda y no se quiere mover de ahí. Así estaba Zaqueo. Él se ganó cómodamente, solamente esperando que Jesús pasara y poder conocer quién era Jesús. Pero Jesús ya lo había visto. Así como Jesús ya te ha visto a ti. Y te está llamando. Te está llamando, te está invitando, te está diciendo, ven. Ven, porque hoy, no mañana, hoy, ahora, este es el momento. Yo quiero morar en tu corazón en esta hora. ¿Cuántos de los que están conectados, cuántos de los que escucharán esta palabra decir, Señor, abro mi corazón y te recibo? Señor, abro mi corazón y entra a mi casa. Señor, abro mi corazón y mora, llénala. Abro mi corazón, Dios, y entra en mi vida porque necesito de ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si tú estás ahí dudando, si tú estás ahí a lo mejor indeciso, indecisa, y dices, pero tengo esto otro, Dios entrará en mí, Dios morará en mi corazón. Si soy un pecador, si soy a lo mejor un drogadicto, un alcohólico, si soy un violento, una violenta, si soy un hombre pecaminoso, entrará Jesús a mi vida. Jesús quiere entrar en tu corazón. Zaqueo era un ladrón. Y Jesús le está diciendo, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Tener un encuentro. Ahora, ¿cómo puedes tener ese encuentro? Abre tu corazón y deja entrar a Jesús a tu vida. Deja entrar a Jesús a tu casa y tú podrás encontrarte con Él. El hijo pródigo, el mensaje que hemos visto anterior a este. En la primera y la segunda parte tomamos textos del hijo pródigo, amado en Lucas 15. El hijo pródigo en el verso 17 dice, y volviendo en sí. ¿Cuándo tienes ese encuentro con Dios? Cuando tú te encuentras, cuando Dios te llama. Dios llamó a Zaqueo. Ven, desciende. Ahora Dios llama al hijo pródigo que está en medio del fango, en medio de los cerdos, cuidando los cerdos. Ahí estaba este hombre, hambriento, sediento, andrajoso, enfermo, desnutrido tal vez. Pero ahí Dios lo llama. A través de su espíritu, a través de su presencia, pues Él dijo, y volviendo en sí. Ese volver en sí es porque Dios le está llamando. Volver en sí significa recapacitar. Pero ¿quién es el que te hace recapacitar? ¿Quién es el que puede conmover tu corazón? ¿Quién es el que motiva tu vida a ir a buscar el rostro del Señor, a volver a la casa de tu Padre? ¿Quién es? ¿Acaso no es Dios que te está llamando? ¿Acaso no es Dios que te está llamando en esta misma hora? Él te está llamando. Pues volviendo en sí, cuando este hombre ya no daba más, cuando este hombre estaba allí hundido, sumido en el fango del pecado, de la desobediencia, Él dijo, en la casa de mi Padre
Hay abundancia de alimento, de abrigo, de trabajo. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. ¿Por qué se va a levantar? Porque Él recibe el llamado. Él recibe el llamado de la casa de su Padre. Allá estaba su Padre, que simboliza a Cristo, que simboliza a Dios, que está con sus brazos abiertos, llamando a su pueblo, llamando a sus hijos, llamando a aquellos que se sienten cómodos en medio del fango, en medio de los cerdos, en medio del pecado. Él los está llamando. Él está colocando un espíritu de razonamiento espiritual para que se levanten y vuelvan a la casa de su Padre. Jesús te está llamando hoy día a ti. Pues una de las formas de tener ese encuentro con Dios, es cuando Dios nos llama. Así como Dios llamó a Zaqueo, así como Dios llama al hijo pródigo estando él hundido allá en medio del fango. Dios lo llamó. Y ahí ese joven tiene ese encuentro con Dios. Así Zaqueo tiene ese encuentro con Dios también. Un gran profeta, Isaías 6, verso 8. Cuando él ve la gloria de Dios, cuando él ve, hermano amado, humo, cuando él ve presencia, cuando él ve aquella tremenda visión que Dios le da, y él dice: mi boca es inmunda, vivo en medio de pueblo de habla inmunda. Se encontraba indigno, se encontraba, hermano, pecador, como muchos dicen: yo no puedo ir a la iglesia, no puedo entrar a un lugar porque soy pecador, porque tengo esto, otro. Sin embargo, Dios te dice: ven tal cual estás. Amén. Trae a mí tus cargas, que yo me las llevaré. Él quiere tener un encuentro contigo y Él lo tiene a través del llamado. Y Dios hoy día te está llamando. Él no te está diciendo: ven cuando dejes tus vicios, ven cuando ya no digas grosería, ven cuando ya no robes, ven cuando ya no hagas lo malo. ¡Ay, ven a mí! No, Él te dice ahora: ven tal cual estás. El profeta, él se hallaba inmundo, se hallaba pecador, delante de aquella majestad, delante de aquella gloria que él estaba viendo. Y allí se escucha una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaremos? ¿A quién? ¿Quién irá por nosotros? Y él, en su humildad, en su sencillez, allí, después que el ángel vino con brasas, simbolizando el poder, la gloria, el Espíritu de Dios, quemando su boca, colocándola en su boca, purificando su cuerpo, derramando sobre él presencia. Él pudo decir: envíame a mí, heme aquí, Señor, aquí estoy listo, preparado, Señor, para ir, para anunciar tus verdades, para anunciar tus palabras. ¿De qué manera entonces tú puedes tener ese encuentro? ¿Cuándo tenemos ese encuentro con Dios? Cuando somos llamados. Y así Dios llamó a muchos. Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Llamó a Isaac, a Jacob. Llamó a Moisés. Llamó Dios, hermano, a Pablo. De una, de otra forma los llamó. Así como hoy Dios te está llamando. Así como hoy Dios te está llamando, a lo mejor te sientes inmundo, impuro, te sientes a lo mejor incapacitado de servir a Dios, pero Dios se encarga de limpiarte, Dios se encarga de renovar tu vida, Dios se encarga de hacerte nueva criatura, Dios se encarga de obrar el milagro que tú necesitas, porque Dios te está llamando. Y a través del llamado de Dios, tú puedes tener ese encuentro con Él. Bendito es el Señor. Otra forma, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, es cuando tú eres engendrado. Cuando tú te unes. Cuando tú te unes con Dios. Cuando Dios sale a tu encuentro y toca tu vida. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre, sino de Dios, por la palabra de Dios, por la palabra bendita del Señor. El hombre, la mujer es alcanzado,
El hombre, la mujer es alcanzado. No es por el pastor, no es por el evangelista, no es por el maestro, no es por el obispo, no es por el coro, no es por la música, es por el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios puede tomar al pastor, al evangelista, al obispo, al coro. Dios hace como Él quiere, pero es Él quien sale al encuentro del hombre y de la mujer. Yo no puedo convertir a nadie, el obispo no puede convertir a nadie. El que convierte de pecador a santo, por decirlo de alguna manera, es Cristo Jesús. Él es el que obra el milagro, Él es el que tiene el encuentro con el hombre y con la mujer. Cuando somos engendrados por su palabra, cuando somos engendrados por su poder, amado hermano, es cuando tú y yo tenemos el encuentro íntimo con Dios, es cuando nos encontramos. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos ese encuentro? Cuando somos engendrados por su Espíritu, cuando somos engendrados por su presencia, cuando somos engendrados, amados hermanos, por Él, cuando su palabra entra en nuestra vida. Allí Dios hace cosa maravillosa, como dice Ezequiel 36:25. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Alabado sea Dios para siempre. Por lo tanto, cuando tenemos ese encuentro, cuando Dios transforma tu vida, cuando Dios pone en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo, anhelas aquello, lo deseas en tu corazón, lo deseas en tu vida. Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer contigo, Dios lo está haciendo ahora mismo. Si tú abres tu corazón, Dios te está llamando. Si tú abres tu corazón, Dios te está engendrando. Si tú abres tu corazón, tú estás teniendo un encuentro con Dios ahora mismo, en esta misma hora, en este mismo segundo, en este mismo instante. Dios está tratando contigo. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú entregues tu vida a Él. Poderoso es el Señor. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos ese encuentro con Él? 1. Cuando somos llamados. 2. Cuando somos engendrados. 3. Hay una forma maravillosa de encontrarte con Jesús. Y es lo que nuestros hermanos han hecho el día domingo. Ellos se han bautizado. Y Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Poderoso es el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano amado? Somos sepultados juntamente. Ahí estás con Cristo. Ahí tienes el encuentro con Él, allí en el bautismo, porque es allí donde tú confirmas lo que Dios ya ha hecho en ti antes de ir a las aguas. Tú creíste en Él. Antes de ir a las aguas, tú le recibiste en tu corazón. Antes de ir a las aguas, Dios ya te había llamado. Tú habías obedecido. Dios te había engendrado por la palabra. El ir a las aguas es simplemente y poderosamente la respuesta a tu fe. La respuesta a lo que Dios ha hecho en ti. La respuesta a lo que Dios seguirá haciendo en ti. Y cuando tú fuiste a las aguas, cuando fuiste bautizado, fuiste con Jesús. Pues somos sepultados juntamente con Él. Ahí tienes tú un encuentro con Jesús. Jesús murió por ti hace 2000 años. Jesús clavó el viejo hombre hace 2000 años. Pero ¿cuándo se hace presente Dios? ¿Cuándo se hace presente Jesús? Cuando tú te bautizas, porque Él va contigo. En una simbología, amado hermano, de que Jesús fue sepultado y también Él resucitó. Así tú cuando te bautizas, amada hermana, hermano, y si no te has bautizado, te invito en el nombre de Jesús a que lo hagas, a que obedezcas, a que tú puedas obedecer a la palabra de Dios, a que puedas obedecer al llamado de Dios, a que puedas obedecer a lo que Dios quiere de tu vida, que tú confirmes tu fe en el bautismo. ¿Pero de qué edad puedo bautizarme? De 14 años hacia arriba. Menos años no podría bautizar. De 14, incluso 15 años debía ser. Pero ya los jóvenes hoy día, a los 12, 13 años, saben lo bueno y lo malo. Según mi parecer, a los 14 años, ya un joven puede discernir entre lo bueno y lo malo y lo que quiere. Si viene un joven de 14 años
y me dice, quiero ser bautizado. ¿Quién soy yo para impedirlo? Amados en el Señor, si no lo has hecho, hazlo, porque no tenemos comprada la vida. No sabemos cuándo partimos de este mundo. Y si tú ya has recibido a Jesús, si tú ya has tenido ese encuentro con Él porque has creído en Él, ¿qué esperas para bautizar? Te invito en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tenemos ese encuentro, otra forma es a través del bautismo. Ahí tenemos un encuentro directamente con el Señor. Todo esto es por fe. No es que Jesús se va a aparecer a tu vida ahí hundiéndote junto contigo, es por fe, en el Espíritu. Jesús va ahí, pues somos sepultados juntamente con Él. ¿Te das cuenta? Así como Él fue sepultado hace 2000 años atrás, así tú también eres sepultado ahí. Y el viejo hombre quedará ahí y no tiene que salir, no tiene que aflorar. Y cuando quiera salir, en el nombre de Jesús pone el pie encima y que quede ahí bajo las aguas. Que no salga, que no te robe la bendición. Bendito y alabado sea Dios. Y por último de esta parte, cuando tenemos ese encuentro con Dios, vimos cuando somos llamados, cuando somos engendrados, cuando somos bautizados. ¿Cuándo más? Cuando recibimos de su Espíritu Santo. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición! Hay un avivamiento en el mundo, hay un avivamiento en nuestra nación, hay un avivamiento en nuestra congregación, en nuestra iglesia. ¡Claro que sí! Claro que sí, Dios está obrando, Dios se está moviendo, Dios se está levantando, Dios está tocando los corazones heridos, Dios está sanando a los enfermos, Dios está restaurando vida, Dios lo está haciendo, porque el poder de Dios se quiere mover, se va a mover, va a tocar, va a restaurar, va a libertar, va a obrar milagro en muchas almas. Créelo, proclámalo, anúncialo, porque es una verdad que Dios está obrando en nuestras vidas. Dios. En el nombre de Jesús. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando creímos, cuando aceptamos la palabra, cuando la recibimos en nuestro corazón, cuando creímos, nacimos de nuevo por el poder, por el Espíritu de Dios en nuestra vida, Dios nos transformó, Dios nos cambió, Dios nos libertó. Amados hermanos, en Hechos 10, mientras Cornelio y todos los que él había invitado escuchaban la palabra, ninguno de ellos había tenido un encuentro con Dios. E incluso Cornelio, que solamente había visto una visión, pero aún no conocía a Jesús. Aún no conocía el plan de salvación. Aún no sabía que el dador de la vida había venido al mundo, se había hecho carne y en su condición de carne había entregado su vida por él y por todo lo que allí estaban. Que lo habían matado, que había derramado su sangre, que lo habían sepultado, pero al tercer día se levantó de los muertos y ahora todo el que cree en él y sea bautizado, éste será salvo. Amén. Pedro le anunciaba esta palabra. Y Cornelio y todos los invitados estaban allí expectantes a las palabras de Pedro, pero Pedro aún no terminaba de hablar. Y el Espíritu de Dios cayó sobre los que estaban escuchando. Gloria a Dios por eso. Qué hermoso es que la presencia del Espíritu de Dios descienda cuando se anuncia, cuando se habla la palabra de Dios. Qué hermoso es que el poder de Dios caiga sobre niños, ancianos, jóvenes y se muevan por el poder del Espíritu Santo. Amén, Dios. Tal vez ahora mismo alguien puede sentirlo ahí en su casa, alguien puede sentirlo ahí en su trabajo, alguien puede sentirlo ahí donde está, en el nombre de Jesús, que su presencia descienda sobre usted, para que usted tenga ese encuentro con Dios y pueda decir, oh, realmente Dios es real, realmente Dios existe, realmente ese poder del que se habla es un poder verdadero, realmente ese poder que no tocamos, pero sí nos puede tocar, que no vemos, pero sí puede vernos, está tocando, está llenando, está saciando, está levantando, está liberando en esta misma hora. Poderoso es el Señor. Tenemos ese encuentro con Dios. Cuando recibimos de su Espíritu, como lo recibieron Cornelio y todos los que él había invitado. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Hechos 19:6. Cuando Pablo pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
¿En qué entonces fuiste bautizado? ¿En qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento para que creyesen en aquel que venía después de él. Esto es a saber, el Cristo, es decir, en Jesús. Pero Él vino y ustedes lo supieron. Él vino, Él murió por ustedes, Él fue sepultado por ustedes, Él resucitó por ustedes, y Él dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, y Él derramó su Espíritu Santo, y ustedes no estaban ahí. Cuando escucharon esa palabra, se bautizaron en el nombre de Jesús. Ya se habían bautizado. Se habían bautizado con fe, con amor. Amén. Con toda la fe del mundo se bautizaron. Pero ese bautismo no era el bautismo correcto. El bautismo correcto era el que Pablo hizo en ellos. Pablo les bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre hay que invocar. No es porque lo diga yo, es porque la palabra de Dios así me lo enseña. Ese nombre hay que invocar para que los pecados sean perdonados y reciban el don del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Pablo los bautizaron a estos hombres, a estos 12 discípulos de Juan. Y ellos allí tuvieron el encuentro con Cristo. El hecho de haber oído la palabra, el hecho de haber sido bautizado en agua en el nombre de Jesús, y mayormente ahora Pablo ponía sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Poderoso es el Señor. Amén. Grande es el poder de Dios. Hermano amado, ¿cuándo entonces tenemos ese encuentro? ¿Qué cosas vimos hoy día? ¿Cuándo tenemos ese encuentro? Cuando somos llamados, cuando somos engendrados por la palabra, cuando somos bautizados en agua, cuando recibimos el Espíritu Santo. Tremenda bendición, hermano. Tremenda bendición. ¿Quieres encontrarte con Jesús? Búscale. ¿Quieres encontrarte con Jesús? Escucha. Cristo te llama. Cristo te está llamando. Escúchalo. Jesús te está llamando. ¿Quieres encontrarte con Jesucristo? Él quiere engendrarte a través de la palabra. Cree a Dios. Cree a Dios. Él quiere engendrarte. Él quiere poner en ti un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Cree, cree. Deja que Jesús engendre su espíritu en ti. Tienes que bautizarte si has creído. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, sepultado bajo las aguas, hundido bajo las aguas, invocando su nombre, y recibirás el don del Espíritu Santo. Tienes que recibir esa presencia de Dios. Esa presencia, yo no digo que no lo tengas. El hombre que ha creído, la mujer que ha creído, el hombre que ha aceptado a Jesús, que ha creído a la palabra, tiene Espíritu Santo en su vida, porque mis palabras son espíritu y son verdad. Mis palabras, esta palabra que hoy día hemos leído y hemos expresado, es Espíritu de Dios. Y si tú lo recibes, tú tienes ese encuentro con Él. Pero hay un bautismo de fuego. Y ese bautismo de fuego es lo que Dios puede hacer en ti. Llenarte, sumirte, hundirte en el fuego de Dios, en el Espíritu de Dios. Dios puede hacerte danzar, puede darte visión, puede, hermano, hacerte hablar en otras lenguas. Dios puede hacer en ti maravillas. Dios lo puede hacer porque Él hace como Él quiere y no como nosotros queremos. No digo que no pidas lo que tú crees, no. Yo quisiera hablar con Dios en otros idiomas, en otras lenguas. Quisiera hablar, edificar mi espíritu. Amados hermanos, pero debo hablar para que usted entienda. Debo hablar para que usted medite. ¿Cuándo puedes tener ese encuentro con Dios? Dios te ha llamado hoy día. Dios te ha engendrado hoy día. Dios quiere que tú te bautices, que tomes una decisión. Y Dios dará en ti, pondrá en ti su Espíritu Santo. Y te dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Que la paz del Eterno y que el poder de su palabra obre milagros en tu vida. Y que esta palabra del día de hoy corra, hermanos amados, como un río de agua viva. Bendiciendo, levantando, restaurando vidas, cambiando corazones. Dios lo puede hacer. Que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu
corazón. Amén.